¿Me avisa? Estoy loco por arrancar. Me encanta ver estas caras tan bonitas aquí. Qué bonito, qué bendición, qué oportunidad, qué privilegio estar aquí parado. Me puse a mirar los libros de ayer de personas que han estado aquí paradas mucho mejores que yo. Es un placer, es un privilegio por la gracia de Dios. Muchas iglesias están orando por esta clase de ahorita mismo. En Puerto Rico, en la República Dominicana, en Cuba, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Nicaragua, en Colombia, hasta en Venezuela. Ayer recibí un mensaje de Chile que están orando, otro hermano en Perú. Digo, wow, y están orando por ustedes y por la clase de hoy. Así que el Señor es precioso. Yo soy Orlando González de Puerto Rico. Soy maestro, es lo único que sé hacer. He enseñado ya desde el 1980. He estado enseñando cuando me pusieron en una escuela con 28 niños de 13 años. Que yo dije, esto no me lo enseñaron a mí. Ahí fue que empecé a aprender, porque esos niños de esa edad son una bendición. Son tremendos. Luego enseñé secundaria hasta preuniversidad, y luego los últimos 30 años he estado enseñando a universidad. Así que me encanta enseñar. Pero el que me conoce a mí como profesor sabe que enseño, pero exijo bastante. No en una manera mala, sino en una manera donde la gente se pueda relajar, pero exijo que se preparen, que estudien, y que no solamente vengan a clase, que también saquen un presupuesto de tiempo para prepararse. Mi papá, como todo puertorriqueño, le encantaba el boxeo, pero de esos que se sentaban a pelear con el aire ahí ante el televisor, ¿verdad? Él era gordito, nada de boxeador que era. Pero una cosa que él me enseñó, me dijo, hijo, el boxeador no aprende a boxear ni gana la pelea el día de la pelea. El boxeador gana la pelea en el gimnasio, preparándose. Y así mismo es la vida cristiana. Aquí estoy ahora parado un ratito, pero la verdadera pelea se gana de rodillas, rogándole al Señor, pidiéndole al Señor, aprendiendo su palabra, allá en el gimnasio tras bastidores, donde la gente no lo está mirando. Y lo mismo le digo a los estudiantes, la mayoría de lo que ustedes hacen va a ser solitos, en grupitos pequeños. El día del examen solamente lo que hacen es que están reflejando lo que hicieron por muchas horas preparándose. Lo mismo vemos en las Escrituras, hombres, mujeres de Dios. Piense por ejemplo en Moisés, cómo estuvo 40 años primero en Egipto, estudiando los 40 años en el desierto, y luego que el Señor lo llama a hacer su obra, preparación. Y puedo hablarle de muchos otros más hombres y mujeres que así fue. El mismo Señor Jesús, 40 días, 40 noches en el desierto, donde no estaba la gente mirándole. Todo, y así es la vida cristiana. Muy bien, vamos entonces a conocer un poquito de mi trasfondo. Así que esta breve parte yo le llamo introducción, bastante liviano. Comenzamos. Algunas personas me han dicho, Puerto Rico, ¿qué es eso? Bueno, es una islita allá en el Caribe. Usted puede ver España a la mano derecha arriba y luego cruza el Océano Atlántico, y donde está la estrellita es Puerto Rico. Pequeñito el lugar, pero que mucho grita esa gente allá. Oiga, aunque es pequeñito, ahí lo vemos más cerca, una islita en millas, no sabría en kilómetros, pero en millas son 100 millas por 35 millas. Pequeñito el lugar. En un día, bueno,
en un día completo lo puede ir alrededor de la isla. Aquí puede ver algunos paisajes de donde yo me crié. Ahí usted puede ver arriba, la mano derecha, eso es le llaman el castillo de San Felipe del Morro, que lo construyeron los españoles, y ese es el viejo San Juan. Si usted mira, es una bahía, y a mano derecha, arriba en la esquinita, hay un pueblito, ahí fue que yo me crié. Así que yo me crié mirando los barcos entrando, saliendo, entre tanta gente, visitando el mundo entero. Es mi barrio, el lugar donde yo tiraba pedradas y hacía maldades. Y entonces puede ver a la mano izquierda una continuación. Ya salimos del viejo San Juan y vamos a la parte más turística. Es la parte donde me encanta. Antes corría, ahora camino bastante y lo he disfrutado aquí también. Y por supuesto playas y otros paisajes. Le presento a mi querida esposa. Ella es mi Cleopatra. Mi esposa es nicaragüense. Yo la conocí en un viaje misionero. Se llama Roxana. Hice trabajo misionero médico. No soy médico, pero sí soy educador de la salud. Serví como paramédico por muchos años y eso me llevó al campo misionero con médicos, dentistas y fuimos por muchos países de habla hispana. Y ahí conocí a mi esposa en una ocasión allá en Nicaragua. Tengo una hija, solamente una. Mi hijita ya tiene 32 años, pero se ve así todavía jovencita, está soltera, ya se acaba de comprometer. Mi hija es nutricionista, le encanta la cocina y le encanta la biología y ha mezclado los dos y está trabajando como nutricionista. Ok, y eso es todo en sí en cuanto a mi vida personal. Tengo un instituto donde entrenamos personas bilingües para ser traductores profesionales. Hay una gran necesidad de buenos traductores. Y este instituto, que es todo en línea, se llama Aculingua. Así que cuando vean por ahí Aculingua, ese es el instituto. Entrenamos, ya le dije, personas que ya sepan los dos idiomas, pero ahí les enseñamos las técnicas de traducción. Específicamente cómo traducir del inglés al español, para que luego tomen un certificado donde se certifican a nivel mundial como traductores. Hay tanta literatura que hay que traducir y tenemos muy pocas personas capaces, entrenadas para traducir. También entrenamos intérpretes para las únicas 2 certificaciones que hay en Estados Unidos, intérpretes para los tribunales, ¿verdad? Llega una persona acusada ante el juez, no sabe inglés, pues ahí están los intérpretes haciendo su trabajo. Y también entrenamos intérpretes médicos para trabajar en los hospitales, se certifican también a nivel nacional. Les ruego que por favor oren por el instituto, es lo que nos da el dinerito para hacer viajes como este. Este verano voy a estar en iglesias de habla hispana dando clases a jóvenes adolescentes y universitarios sobre el curso que yo doy sobre la creación y la evolución. Y luego en septiembre voy a estar en Cuba enseñando en un seminario bíblico el mismo curso de lo que llamamos la apologética de la creación versus la evolución. Así que le agradeceré mucho. El próximo año, si Dios lo permite, estaré en Perú y me acaban de invitar a México a dar las clases también. Así que gracias por sus oraciones de antemano. Ahora bien, como decimos en Puerto Rico, Orlando, está todo eso bonito, pero vamos a lo que vinimos. Pues vamos a lo que vinimos. Efesios, pero el subtítulo es Comunicándose con gracia y verdad.
el tema de la comunicación es un tema bien importante. No puede existir ninguna relación si no hay comunicación. En esta semana el hermano Andrés, el hermano Dani, nos estamos comunicando constantemente. Ya hoy en día usamos la tecnología, ¿verdad? Pero en la vida cristiana, si vamos a tener una relación con Dios, tenemos que comunicarnos con Él. Si vamos a tener una relación de familia, tenemos que comunicarnos con el cónyuge, con los hijos, con los abuelos, comunicación. Si vamos a tener un buen trabajo, tenemos que comunicarnos constantemente con el supervisor, con los diferentes trabajadores. Inclusive el padre de la gerencia, que era un austriaco, se llamaba Peter Drucker. Peter Drucker, él escribió el libro de la gerencia, de cómo administrar. Y él tenía un dicho. Él decía, toda organización se mueve en la comunicación. Si no hay comunicación, no hay organización. Ahora bien, cuando nosotros como creyentes tenemos un mensaje precioso, el mensaje del Evangelio, tenemos el mensaje, alguien me preguntó cuál es el tema principal de las Escrituras. Y el tema principal de las Escrituras es como Dios, el plan de Dios para reconciliar al mundo con Él. Básicamente, sencillamente eso. Ese mensaje nosotros lo tenemos. Por lo tanto, debemos aprender a comunicarlo. Si usted tiene la oportunidad en la iglesia, como ya vemos, vamos a hablar en un momento, que todos tenemos ese llamado. Algunos tras bastidores allá en la cocina, que nunca se paran en una plataforma. Algunos que se paran en la plataforma. Diferentes dones que Dios nos da. Son oportunidades para comunicar. Ahora, ¿cómo uno se comunica? Lo primero, honestamente, es la apariencia, porque eso es lo primero que uno ve. Uno ve la persona, la apariencia. Un estudiante me dijo, pero profesor, Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Y yo le dije, exactamente, pero usted no es Dios, usted mira la apariencia. Dios conoce el corazón, pero la gente lo mira a usted primero. Así que la apariencia es importante. Otra manera, quiero compartir tres. Primero la apariencia, la segunda sería el comportamiento. Cómo uno se comporta, cómo uno se lleva a sí mismo en las diferentes interacciones en la sociedad, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la iglesia. Y por último, palabras. Usamos palabras para comunicarnos. Tengo una querida amiga que fue misionera para los sordos, donde ella entrenaba iglesias para tener ministerios de sordos con señas. Pues también palabras, señas, son las maneras que usamos para comunicarnos. Ahora bien, a veces, aquí es lo que le quería decir, los diferentes tipos de comunicación, apariencia. La vestimenta. Uno viste para la ocasión, ¿verdad? Yo podría estar aquí en pantalones cortitos, pero no sería apropiado para este momento. Pero si vamos a correr un medio maratón, entonces estaría apropiado, ¿verdad? Uno viste para la ocasión. Ahora, si yo vengo aquí con un lazo y no sé cómo le llamaría, ¿verdad? Un gabán, un tuxedo, algo, ¿verdad? Eso sería inapropiado, sobrevestido. Así, porque para una boda estaría bien, ¿verdad? Pero sin embargo, la gente mira en sí, así como estamos nosotros aquí. Yo no soy un experto en esto, pero dicen los expertos
que el hombre, lo primero que miran en su vestimenta es sus zapatos. No sé por qué. Así que hay que brillarlos y limpiarlos bien, porque eso es lo primero que miran. Y estuve en la República Dominicana enseñando una clase y al terminar una hermana me dice, hermano, usted me recuerda a mi papá. ¿Y por qué? Por los zapatos que tiene puestos. Y yo, mire para eso. En cuanto a las mujeres, tampoco soy un experto, pero dicen que la mujer se debe vestir de tal manera que llame la atención hacia la cara. La cara debe ser en sí lo que más debe resaltar en la vestimenta de la mujer. Ahora bien, el aseo personal, por favor. Uno de los hermanos Wesley, que fueron, uno de ellos fue misionero, otro escribió muchos himnos hace muchos años, tenía un dicho que decía, la santidad y la limpieza van agarradas de mano. Y yo creo eso. Yo me crié bien pobre. Nosotros éramos tan pobres que cuando llovía, la sala de la casa se llenaba de agua. Yo de niñito no sabía que éramos pobres, para mí eso era una piscina. Y mi hermano y yo jugábamos. Ahora bien, mi mamá era bien limpiecita. En la casita pobre, pero limpiecita. El aseo personal, por supuesto, el desodorante. Pero yo tuve un estudiante, si mal no me recuerdo, que se ponía tanto perfume que ofendía. Ya era un extremo, una cosa demasiado. A veces yo llegaba a un lugar donde no había nadie y sabía que ya había pasado por ahí porque el olor estaba. Así que todo en balance, ¿verdad? En balance. ¿Qué más? El comportamiento, las acciones. Hay gente que dice, tus acciones gritan tan alto que lo que me dices ni lo puedo oír. Y es así. Las acciones hablan por uno. Ahora, si usted de verdad quiere conocer a una persona, no mire tanto sus acciones, mire sus reacciones. Yo le digo a las muchachas que están conociendo a un muchacho, ¿verdad? Y al muchacho que está conociendo a una muchacha, mira, fíjate en sus reacciones. Se lo dije a mi hija, fíjate en las reacciones de tu novio, cómo él trata a su mamá, porque así es que se va a tratar a ti, de esa misma manera. Las reacciones hacen que el verdadero ser salga a la superficie. Los gestos, a veces hablamos y nosotros los de habla hispana hablamos, dicen que si usted quiere que un puertorriqueño se calle la boca, amárrele las manos, porque no puede hablar sin estar moviendo las manos. Y así somos. Los que son de Centroamérica saben lo que son mexicanos. ¿Qué significa esto para un mexicano? Hablar mucho. ¿Y esto qué significa? No así, sino así. Doctor, esta mañana me desperté y no podía respirar. Tengo miedo. Así habla la gente. Allá en Centroamérica dicen, no, porque aquel muchacho, miren, ¿qué es eso? Dinero. Y así habla la gente, como con señas, pero que no son señas de sordomudos. Los gestos, todo es comunicación. Comunicación. Y por último, las palabras. Con tan bonita dientadura y tan mal que pronuncias, hay que hablar bien, ¿verdad? Y si tenemos el Evangelio, hay que hablar bien. Pero tampoco irse a los extremos. Allá en Puerto Rico llegó un hermano de un día para otro, le dio con venir y hablando así, no, porque yo soy, mi nombre es de allá, del Salero, y así no hablan los puertorriqueños. No, porque yo tengo que hablar bien el castellano porque soy un hijo de Dios. Y olé. Los puertorriqueños no hablan así. Eso se convirtió en una distracción. En otras palabras, a veces exageramos.
Allá en la iglesia en Puerto Rico llegaba una señora. Ya empezó el servicio, el pastor, el hermano dirigiendo los himnos, el otro hermano tocando el piano, y ella llegaba siempre tarde. Entraba por el centro, ahí a los pies de la plataforma, saludaba. De momento el piano dejaba de tocar. Estaba saludando al pianista, por favor. O sea que ella traía la atención a sí misma. Y la clave es no llamar la atención a uno mismo, sino al mensaje que uno tiene, el mensaje del Evangelio. Ahora bien, ayer me traté de comunicar con el perrito aquí, anteayer, y a mí me enseñaron que para comunicarse con un perro no lo toques primero, no, sino que le pones la manita para que él te vuela. Empezó a lamerme la mano, mi querido. Y luego le hablas y luego es que le tocas, porque son así los animalitos. Estuve en Cuba y allá los hermanos se comunicaron muy bien conmigo. Asaron 2 lechones, imagínense, tremenda comunicación. Ahora mire, observe esta foto. Esta muchacha, no sé quién es, lo saqué del internet. Usted puede ver que ella está comunicándose, aunque no hayan palabras escritas. Ella está hablando sobre caminar, hacer ejercicio, una sonrisa, vestida apropiadamente. Así que solamente con su apariencia está comunicando. Ahora mire este que encontré, vestimentas. La gran diferencia hoy en día en cuanto a la vestimenta y la comunicación. Qué pena, ¿verdad? Que hemos llegado de un extremo al otro. No está bien. Ahora bien, esto es una mera introducción, porque lo más revelante es que para que nosotros podamos comunicarnos con eficacia, tiene que venir eso de adentro hacia afuera. El Señor Jesucristo nos dijo, de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca, del corazón. Así que vamos a pasar el resto del día no hablando de estas técnicas que mencioné, que no son malas, pero vamos a hablar ahora de la parte interna, que es lo que nos habla el libro de Efesios. El libro de Efesios, yo le digo, es una epístola llena de información. Vamos a ver en unos minutos que se divide en 2 partes en una manera de contraste grandísima. Lo que quiero recalcar y realzar es el hecho de que para poder comunicar el Evangelio tenemos primero que dejar que Dios nos cambie de adentro hacia afuera. ¿De qué vale que hagamos todas las técnicas que vimos al principio, nos vistamos bien, aseo, palabras preciosas, hablamos bien, elocuente, pero que por dentro somos sucísimos? Y no estamos hablando en el poder del Espíritu Santo. Sí, hay buenas técnicas, y a mí me encanta enseñar eso. Una de las cosas que yo enseño es, les enseño cómo enseñar a maestros. Y estamos preparando un curso para esto, de cómo enseñar. Pero otra vez, si no hay nada aquí para enseñar, ¿de qué vale? Como profesor, yo no me conformo en que usted solamente aprenda algo aquí. No, yo quiero, y mi oración y mi ruego es que lo que entre por aquí y aprenda, baje al corazón. Porque ¿de qué me vale a mí que usted tenga la respuesta correcta en un examen porque la sabe, pero no la cree? Es importante sí que le entienda. Salomón decía, entendimiento antes de la sabiduría. Entendimiento sobre todo entendimiento, pero hay que creerlo. Así que la cabeza, el corazón, pero no solamente
entenderlo y creerlo, sino ponerlo en práctica, vivirlo. Así que son 3 cosas que les pido hoy. Le pido su mente, su corazón, no para mí, para el Señor, y que ponga en práctica la lección de hoy. ¿Estamos listos para comenzar? Muy bien, muy bien. Aquí está la agenda, ustedes la tienen, pero esta es la versión mía porque se enfoca más en la clase en sí. Ustedes tienen clase 1, clase 2, clase 3, pero aquí les estoy diciendo en azul cuáles son las clases. Son 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están las clases que vamos a ver hoy. La introducción es lo que estamos haciendo. Luego tenemos el almuerzo, regresamos al camino digno. Vamos a ver las escrituras tal y como están. A mí me gusta enseñar la Biblia tal y como viene en orden. Es la única manera que yo sé hacerlo. Y la única manera que yo sé predicar. Tal y como está. Y luego vamos a hablar del vestuario renovado que Dios nos da. Después de la comida vamos a hablar sobre el camino imitado. Sed imitadores, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice ese versículo. Y luego terminamos con la conclusión. Ahora bien, como profesor me encanta que hagan preguntas. Vamos a tener secciones de preguntas. Si usted tiene una pregunta, por favor escríbala. Y cuando decimos preguntas, entonces ahí usted nos trae las preguntas. Pero anótela porque si no se le olvida la pregunta. Muy bien. Típicamente los estudiantes no hacen preguntas y después que uno hace, todo el mundo hace preguntas. Y está bien, ya yo entiendo cómo es la dinámica, cómo es que trabaja eso. Es que a veces somos un poco tímidos, pero cuando uno toma la delantera, todos perdemos la timidez. Perfecto. Ahora bien, cuando hago una pregunta solamente le pido algo. Vaya al grano, por favor. Dígame cuál es la pregunta. Porque a veces hay estudiantes que dicen, bueno, profesor, porque son vanas y están plagadas de errores. Todas aquellas ciencias que no han nacido del experimento, madre de toda certidumbre. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Y toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. A vuestra merced, dijo Sancho. Eso que ves no son molinos, o no son gigantes, sino que son molinos. Hermano, ¿cuál es la diferencia entre salvación y reconciliación? Pude haber comenzado con esa pregunta, pero yo le digo, hay gente que es así. El otro día me estaban haciendo preguntas y yo tratando de oír, ¿verdad?, cuál es la pregunta. Había una gobernadora en Puerto Rico que decía eso. El periodista le hacía unas preguntas largas y luego ella decía, ¿y cuál es la pregunta? ¿Y cuál es la pregunta? Hágame la pregunta clara, directo al grano, directo al hígado, directo. Muy bien. Oh, aquí está el famoso vuestra merced. Eso que veis no son gigantes, sino que son molinos. Muy bien. Oh. Iba a decir algo bueno. Tengo regalitos, ¿sabe? Para que porque si usted no tiene preguntas, yo tengo preguntas. Así que mejor que usted me pregunte, porque si no yo tengo preguntas para usted. Pero como quiera voy a tener preguntas. Así que de esa no se salva. Y el que me dé la respuesta correcta se va a ganar un regalito. Y yo estaba pensando, hablando con mi esposa, ¿cómo hacemos? ¿Qué regalito le daríamos si estamos hablando de la comunicación con gracia y con virtud? Y mi esposa me dice, bueno, ¿por qué no les regalas algo que puedan usar mientras se comunican unos con otros? Así que les traje café cubano, les traje chocolate mexicano y les traje té. Así que una de esas 3 bebidas, ¿verdad?, para que uno pueda disfrutar mientras se comunica con alguien. Muy bien. Y ese café cubano, para que no, el que no se lo gane, diga, yo quería probar el café cubano. No hay problema. Las hermanas abajo ya lo tienen
Tienen una bolsa, han molido el café, así que usted lo va a probar hoy también. ¿Bien? Bueno, vamos a poner el café que has dado, lo vamos a poner para el café después de comer. Perfecto, perfecto. Después de comer ese café será el café... No sé cuál es, el cubano, el cubano. Perfecto. Y en verdad, hermanos colombianos, en verdad ese café es colombiano y centroamericano, ¿ok? Para que lo sepan. Muy bien, pero es hecho, cultivado al estilo cubano. Así que todos contentos. Muy bien. El libro de Efesios, como les estaba diciendo, está dividido en dos partes casi completamente diferentes. Son 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos son doctrina, doctrina, doctrina. El resto de los capítulos, que son 3 también, es práctica. No sería correcto que yo salte a la parte de comunicación. Quiero darles un preámbulo pequeñito de qué se trata el libro de Efesios a vista de pájaro, ¿verdad? Primero. ¿Cuál es el espectro completo del libro de Efesios? La primera parte, la primera división, los primeros 3 capítulos, les dije que son doctrina. Y aquí claramente les puse el capítulo 1 y 2 habla sobre la salvación y la gracia. También nos habla sobre la reconciliación y la paz que tenemos con Dios. Efesios capítulo 2 es bien interesante, porque en Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Cuando yo digo muerto, mire, yo fui paramédico por muchos años y yo levanté muchos cadáveres. Esas personas estaban muertas. No habría manera de levantarnos. No habría. Así mismo estábamos nosotros espiritualmente. Muertos. No teníamos la capacidad nosotros mismos de revivir. Sin esperanza. Muertos. Y solamente por la iniciativa y la gracia de Dios es que nosotros pudimos llegar a Cristo. No que encontramos a Cristo, sino que Él nos encontró a nosotros. Y esto está bien claro en esos aspectos doctrinales de Efesios. No solamente eso, sino que dice que nosotros seguíamos la corriente de este mundo. No solamente eso, sino que estábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Era una cosa sin esperanza. Por naturaleza, hijos de ira. Pero luego dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, Dios nos dio vida. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos llevó a lugares celestiales. Con Jesús, con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que ese capítulo 2, miren, nos está diciendo que el Señor en su iniciativa,
Nosotros hacíamos una cosa que se llamaba reanimación cardiopulmonar, que en inglés le llaman resucitación, y a mí no me gusta ese término. En español es reanimación, donde una persona que no le estaba latiendo el corazón, chequeamos, no tenía pulso, entonces rápidamente tratamos de ver si está respirando, si no, soplamos para que respire, dábamos compresiones en el pecho. Honestamente, yo de todos mis años como paramédico, yo solamente una persona eso resultó. Y fue un muchacho que había tocado algo eléctrico, le dio un choque eléctrico y se le paró el corazón. Pero la persona no está muerta. Sin embargo, podemos traerlo o hacer que vuelva a latir el corazón. En cuanto a la parte espiritual, estábamos completamente muertos. Y ese capítulo 2 nos dice que Dios en su amor, en su misericordia, en su gracia. ¿Oyeron cómo decía Pablo cuando le escribió? Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego en paréntesis, por gracia soy salvo. Y luego dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales por Cristo Jesús. Y luego dice, para que en los siglos venideros Él anunciara las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Me encanta cómo Él enfatiza eso. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que claramente la gloria y la honra es el Señor Jesús. Bien importante que lo entendamos. Ahora bien, la segunda parte es la parte de la práctica. Es como si al terminar la sección de doctrina, se para el apóstol Pablo y agarra un megáfono. Hasta yo soñé con ese megáfono anoche. Yo quería un megáfono, pero no pude conseguirlo. Quería ilustrarlo con un megáfono. Y con el megáfono dice, luces, cámara, acción. Y ahí es el resto del libro de Efesios. Los últimos 3 capítulos es acción, es práctica. Debido a toda esta doctrina que hablamos en los primeros 3 capítulos, entonces ahora vamos a ponerlo en práctica. Y ahí habla sobre un camino. Vamos a hablar bastante de eso. Me encanta, porque ahí me encanta caminar. Un camino. Y un sendero, un camino. Luego habla que ese camino nos va a ayudar a crecer. Es como cuál es la fórmula o el ingrediente de crecimiento espiritual. Luego nos habla de 2 temas súper importantes en este camino. Y es la imitación. Cuando dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego la sumisión. Esa es la parte que vamos a ver hoy. Hay otra parte que viene luego que no vamos a tener tiempo para verla, que es la contención. Tenemos una batalla que no es contra carne ni sangre, y ahí nos habla sobre la armadura de Dios, y luego nos habla cómo podemos conquistar en esa batalla. No tenemos el tiempo para eso porque nos vamos a enfocar en la parte de la comunicación. Muy bien, ¿estamos? Así que le estoy dando más o menos el bosquejo. El bosquejo básicamente van a ser los 2 puntos bajo la práctica. El camino, el crecimiento, imitación y sumisión. Si usted mira la Biblia, aunque no tiene que buscarlo ahora, luego vamos a buscar pasajes de escritura. Pero en las escrituras, el apóstol Pablo escribió esta epístola desde la cárcel en Roma. Quiero que usted trate de ubicarse. Ya él estaba prisionero en Roma
Y él comienza la epístola de esta manera. Yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que había también descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad del Espíritu y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, sino, dice que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Luego dice, esto pues requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oiga bien ahora el resto. Dice, por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que dar o que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni ni palabras deshonestas, ni necedades, ni ¿qué? Ni truhanerías que no convienen. Antes bien con acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, y no seáis partícipes con ellos. Luego nos dice el próximo versículo. ¿Porque qué? En otro tiempo. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Y ahora no sois tinieblas. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Me encanta esta parte. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esos son los pasajes de Escritura que vamos a estar mirando en este día. Claramente, Dios nos señala un camino, un sendero que vamos a caminar. Vamos a mirar paso por paso cómo podemos caminar ese camino. Usted va a notar que la meta se va a reconocer por unidad, se va a reconocer por crecimiento espiritual y también por madurez. Básicamente, quería recordarles otra vez que el libro de Efesios se divide en dos partes. La parte de la doctrina, ahí se la resumo, esos 3 primeros capítulos nos hablan de nuestra adopción como hijos de Dios, la esperanza de nuestra herencia, la verdad de la soberanía gloriosa de Cristo, las riquezas de la gracia de Dios, la unidad con Dios y con otros, porque nos habla de un misterio ahí, que no fue revelado hasta en esa época. Los hermanos en el Antiguo Testamento no sabían cuál era ese misterio. ¿Y saben cuál es el misterio? Que en Cristo se unen no solamente los judíos, sino también los gentiles. Que eso fue una gran revelación, que para esa época
¡Wow! Algo completamente diferente. Y luego la gloria del amor incomprensible de Dios. Y antes del receso, les resumo lo que es la práctica. La práctica, que es la que vamos a estar estudiando en este día, se resume de esta manera. Apréndasela bien, por lo menos en sus propias palabras. Como los cristianos tenemos una nueva vida en Cristo, entonces debemos vivir una nueva vida en el poder del Espíritu Santo. Es algo lógico, es algo sencillo de entender. Como tenemos una nueva vida, pues mira, entonces vamos a vivir una nueva vida. Ya que Dios nos dio una nueva vida en Cristo, entonces vamos ahora a vivir esa nueva vida en Jesús. Y hermano, terminé 5 minutos antes porque Tiene el hambre. cafecito, ¿verdad?